En el siguiente ejercicio nos dice que en la figura se nos muestra el cambio de flujo, el flujo en cada instante de tiempo, para un caso en el cual tenemos dos raíles conductores paralelos separados por 10 centímetros y que se encuentran sobre un plano XY. Tenemos también otro hilo conductor que estaría perpendicular colocado a estos, a uno de los extremos de estos dos primeros hilos paralelos, y por el otro lado tendríamos otra barra conductora que se aproxima a la anterior a una velocidad constante y nos pide que determinemos cuál sería la fuerza electromotriz inducida en el circuito. La fuerza electromotriz inducida tiene la siguiente expresión, que es menos la diferencia de flujo entre la diferencia de tiempo. En este caso, todos los datos que nos dan nos aparecen en esta imagen de aquí. Podríamos, sí que es cierto, iniciar haciendo un dibujo. En este tipo de problemas, lo primero que se suele hacer es colocar el plano de conductores. En este caso, puede ser una figura rectangular, por lo que nos dice que los dos primeros son paralelos y en uno de los extremos hay un conductor fijo y en el otro de los extremos lo que tenemos es un conductor que se desplaza en la dirección, vamos a suponer que este es el que se mueve, en dirección al otro conductor. Como hemos dibujado en este plano, esto sería el eje X, el Y, y este sería el Z, que es sobre el que va a ir el campo, porque es perpendicular el campo magnético a donde se encuentra ese plano. Para este primer caso no necesitamos este dibujo, pero en el siguiente ejercicio sí que lo necesitaremos, en el apartado B. También nos faltaría por poner aquí el tamaño, que nos dice que son 10 centímetros. Y una vez tenemos esto, ya podríamos empezar a hacer el problema. Lo dicho, tenemos que calcular la fuerza electromotriz inducida en el circuito y sabemos que es esta expresión. Si nos fijamos, los términos que aparecen en la fuerza electromotriz al final son los datos que tenemos en la gráfica. Aquí, en esta gráfica, lo que tenemos son dos puntos. Tenemos muchos puntos, pero informados como tal solo habría dos, que sería este y este de aquí. Los demás puntos sí que se podrían deducir, por ejemplo, en el caso del 40, pues se podría ver que es 4 más o menos, pero como no corta con los ejes, no se puede saber de una forma fehaciente. Entonces, lo mejor es coger, los puntos que sabemos fijos que sí o sí van a ser, o van a corresponder a ciertos valores. Lo dicho, esto es, una diferencia de flujo. Aquí hay algo muy importante y es que la relación entre el flujo y el tiempo es una línea recta. Y una línea recta, una de las características básicas es que su pendiente es igual en cualquier punto. Su pendiente es es constante en cualquier punto. Es la misma. En este caso, para calcular la fuerza electromotriz, nos bastaría cualquiera de los dos puntos. Podríamos coger este punto como primero y este como segundo punto para calcular este valor. Si cogiésemos este y este punto, conociendo los valores, sería exactamente igual, porque la pendiente no va a cambiar. Al final, la analogía es una recta al final, lo que tenemos aquí, la relación que hay entre el flujo y T.
sería como en bachiller o en la ESO se suele calcular la pendiente como delta I entre delta X, donde Y sería este eje y X sería este otro. Aquí es lo mismo, pero nuestra X es el tiempo y la Y sería el flujo. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces cogemos estos dos puntos y lo único que tendremos que hacer es hacer el cálculo, es decir, este segundo punto menos el primero, o bueno, el flujo del segundo menos el primero, menos el flujo del primero, entre el tiempo en el punto 2 menos el tiempo en el punto 1. De esta forma lo que conseguimos es que arriba nos quede 12, porque al final este punto es 0, este es 12, 0 menos 12 menos 12, con este menos es 12, y abajo sería 60 menos 0, 60. Y esto nos va a dar un resultado de 0,2 Weber. Ese sería el primer apartado. El segundo apartado nos dice que la velocidad de la barra conductora, o que calculemos la velocidad de la barra conductora, si el circuito se encuentra inmerso en el seno de un campo magnético constante. Ahora ya nos da el campo magnético y lo que tenemos que calcular es la velocidad. En este caso, o en este tipo de casos en general, al final las dos fórmulas que usamos básicamente es la del flujo magnético y la de fuerza electromotriz. La velocidad de la barra, que es lo que nos pide calcular, solo aparece en un apartado y es en la expresión de la fuerza electromotriz. O en la expresión de la fuerza electromotriz. En la expresión del flujo magnético, que como ya sabemos sería el módulo del campo magnético por el módulo, o bueno, por la superficie, por el coseno del ángulo entre ambos. Como lo que hace es desplazarse esta barra a una velocidad v, lo que va a provocar es que la superficie cambie. Y ahí es donde va a aparecer el término de velocidad, que es lo que queremos calcular. Como he comentado antes, al final los dos puntos que conocemos sería este y este, o que sabemos a ciencia cierta. Entonces vamos a probar si sustituyendo uno de ellos podemos conseguir la velocidad. Sustituimos el primero, por ejemplo. Nos dice que el dato es 12 Weber, en el segundo 0. Aquí sustituimos el campo magnético, que sería 200 por 10 a la menos 6, por la superficie. La superficie, nosotros sabemos que es, al final es una figura rectangular, sabemos que es lado por lado. El tamaño de este no lo sabemos, pero vamos a ponerlo como incógnita X. Entonces, aquí multiplicaríamos 0,1 por X. Y aquí iría el término de la velocidad, más vt. Es decir, en cierto tiempo, lo que habrá conseguido desplazarse esa barra. Como aquí estamos en el segundo t igual a 0, pues este término, como será v por 0, desaparecerá. Y nos quedará únicamente, esto lo voy a dejar ya como 2 por 10 a la menos 4, por 0,1 x. Aquí, de este término, podríamos sacar el valor de x, pero no podemos sacar el valor de v todavía, porque no nos aparece en esta expresión. Eso quiere decir que tenemos que plantear en otro punto, plantear la misma ecuación en otro punto donde sí que aparezca ese término. Y ese va a ser aquí. Aquí porque el tiempo ya no es 0, es 60. Y este término no va a desaparecer. Y nos va a quedar v como incógnita.
Vale, entonces cogemos, sustituimos los datos y nos queda 0,1 por x más vt, en este caso ya va a ser v por 60 segundos, es decir, 60v. Y aquí ya nos aparece el término de v. Sacamos la x de aquí porque al final es un sistema de dos ecuaciones, dos variables. La x la sacamos de aquí. Esto será 6 por 10 a la menos 5 metros. Y por 10 a la 5. Pero bueno, este no es el resultado que nos pide, sería el de v, que lo lograríamos de aquí. Entonces, despejando, y esto nos arroja como resultado v igual a 0,2 metro entre segundo, con signo negativo.